Bienvenidos a este nuevo programa en defensa de la vida y la familia. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de NSE Perú y vamos a continuar en el programa del día de hoy hablando del tema tan doloroso que es el aborto. Nos acompañan en este programa Maritza Manrique, ella es administradora de empresas, trabajadora social y lo más importante para este programa, lleva 15 años trabajando en defensa de la vida y la familia y algo también muy importante, es esposa y es madre. Así que Así bienvenida es. Maritza a este Gracias, hermana. programa. Muy buenas a la teleaudiencia. Muchas gracias. Importante como retomar un poquito lo que habíamos quedado en el programa pasado. Estábamos hablando de Es los métodos quirúrgicos. correcto, estábamos hablando de los métodos de aborto. Habíamos hablado que está el método de succión, el método a través del legrado, el método de la inyección salina, Nacimiento parcial. nacimiento parcial, y hoy vamos a comenzar con el método de la cesárea. Ujú. Eh, mm, Decimos que la cesárea obviamente es en un periodo gestacional pues bastante... Avanzado. en este momento ya el bebé podría nacer sin ningún problema y podría ser muy viable su vida. Entonces estamos hablando ya de un embarazo en la edad, en el tercer trimestre. Ujú. ¿Qué es la cesárea? Se hace una perforación, una incisión Un en el corte. abdomen, Ujú. y a través de este corte se extrae al bebé. Muchas veces este bebé está vivo, La mayoría de las veces. lo dejan fuera del vientre de la madre y esperan las horas que sean necesarias para que este bebé muera fuera del vientre de la madre. O sea, lo dejan encima de una mesa y lo dejan morir. ¿Ya? Es decir, nace un bebé que es viable. Aquí de suyo, bueno, en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de tener bebés que se llaman prematuros, 7, 8 meses en brazos, ¿no? Los hemos tenido. Pero ya estos bebés, lo que pasa cuando un bebé normalmente nace prematuro y no se quiere matar, por decirlo de alguna forma, se le dan cuidados. A este bebé Claro, se le deja sin cuidados encima de una mesa y se espera a que muera. un bebé prematuro con los cuidados médicos que se necesitan logra salir adelante. Así es. Son bebés canguro, pero son bebés que logran sobrevivir contra Así es. todo pronóstico. Entonces, lo que estamos viendo es que sin ningún escrúpulo dejan sobre una mesa fría a un bebé esperando a que él muera. Entonces, realmente llega a la perversidad, ¿no? Así es. Y yo me hago una pregunta em, y es, bueno, primero, ¿cuál es el método más común de todos estos que hemos hablado? ¿El más común cuál es? En este momento podemos hablar que el más común es el método químico. ¿Eso qué quiere decir? Que es el método que se hace a través de los medicamentos, a través Ujú. del fármaco. Ahora con este tema de la pandemia que está tan de moda, este año, estos meses han sido muy críticos en este sentido porque estos medicamentos les llegan vía domicilio a las mujeres que los solicitan. ¿Y cuáles son? Porque cuáles son esos medicamentos que se utilizan y cómo se produce el aborto, porque bueno, tú has contado que yo tengo una vida dentro y me meten algo y la arrancan, pero que yo me tomo una pastilla, que igual que me tomo o me meto, no sé, Claro, cuéntanos un poquito para que todos nos enteremos bien y también, bueno, después que hablemos qué consecuencias tiene esto, ¿no? claro que sí, Para la hermana. salud. Este método se utiliza hasta la novena semana de gestación. Son dos fármacos. El primero es el mifeprostol. Mifeprostol. ¿Qué hace este medicamento? Lo que hace es que detiene el crecimiento de este embrión o de este Ujú. feto. Y luego se combina con el misoprostol, que ¿qué genera el misoprostol? Ah, bueno, quiero decirles algo sobre el misoprostol.
No quiero mencionar el nombre comercial para no Para no hacerle para no publicidad. hacerles propaganda, pero este medicamento, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, está descrito como un medicamento que se utiliza para pacientes que tienen gastritis muy severas. Este medicamento no fue diseñado para hacer abortos, este medicamento no fue diseñado para uso ginecostétrico, eh, y hoy en día el misoprostol se está utilizando para la práctica del aborto. Entonces, ¿en qué consiste? Primero se toma el MIFE para hacer que se detenga el crecimiento de este embrión o feto. Luego, unos días después, se consume el misoprostol, que se puede consumir de dos formas. Entonces, tiene consumo oral y colocación vaginal. A través Entonces, de óvulos. a través de, o sea, es la Ya, misma, ya. es el mismo medicamento, pero se coloca intravaginal, ¿no? Lo que sucede es que cuando se coloca el medicamento o se toma el medicamento, comienza la mujer a tener fuertes contracciones. Es como las contracciones que se tiene al momento de un parto. Es importante decir, contar esto que no lo cuentan en ninguna parte, y es que generalmente a todas las mujeres les dicen que no les va a doler, que van a tener unos cólicos tipo cuando van a tener su periodo menstrual, lo cual no es cierto porque son unos cólicos tipo parto, momento de parto, contracciones de parto, así que son muy dolorosas. Comienzan a tener un sangrado, depende de cada organismo, de cada mujer. El sangrado puede ir entre moderado y severo. Hay mujeres que pueden estar sangrando durante una semana y Wow. hay documentado casos, muchos casos, en que la mujer puede sangrar durante todo un mes. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Pues les produce diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal. Y cuando se toma el medicamento, más o menos a los 4 días, este medicamento comienza a hacer su efecto y comienza la mujer a expulsar al embrión y y a expulsar la placenta y todo Claro, lo que hay en el saco gestacional. ¿Qué sucede? Es un método claro. muy peligroso. Desafortunadamente, estos fármacos los venden en los países de Latinoamérica sin de un debido control. En las esquinas. Hoy en día, por ejemplo, en países como Europa, en muchos países de Europa y en Estados Unidos, es un medicamento que no está permitido a la venta. O sea, ya los retiraron del mercado. En Latinoamérica se vende como si fuéramos a la esquina o llamamos por teléfono y nos lo hacen llegar a domicilio. Es un método que genera demasiados traumas para las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la mujer consume estos medicamentos, sus consecuencias son muy graves. Claro. Hay muchas mujeres que una vez consumido el medicamento tienen abortos incompletos y otras abortos retenidos. ¿Qué quiere decir? Aborto incompleto que tuvo una expulsión Parcial. parcial de su feto, de su embrión, y quedan residuos en su organismo. Y eso no se los dicen, al punto que generalmente hemos tenido casos que cuando la mujer se comunica a pedir una ayuda, está en una fase donde está haciendo una infección muy avanzada, Así lo es. cual pone en riesgo su vida. Hay muchas mujeres, que eso no hay una estadística desafortunadamente, hay muchas mujeres que pierden la vida o quedan con lesiones para siempre en sus órganos reproductivos. Entonces es una situación muy, muy estresante para ellas.
Hay otras en que ellas mismas, en el momento que van al sanitario y comienzan a expulsar todos los residuos, ellas creen que están expulsando lo que les han dicho, que es una masa, pero lo que no se están Ujú. dando cuenta que lo que están expulsando es a su bebé, es a su hijo. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de unos minutos a seguir hablando de este tema del aborto químico, que estamos ahora en compañía de Maritza Manrique. No se vayan y los esperamos en este programa en defensa de la vida y la familia. Hola, soy Gabriela Montilla. Hola, hola, soy Alexmar Herrera y hoy damos inicio a nuestro canal, dirigido a ti. Hoy damos inicio a Dichosos de Existir, inspirado por un sacerdote llamado Rodrigo Molina. Y te preguntarás, ¿por qué dichosos de existir? Porque el existir es un don de Dios y solo a través de él puedo conocerlo y amarlo, es decir, ser feliz. Porque ¿cómo voy a ser feliz si no existo? Mira, si no debes de apreciar bien tu existir. Debes sentirte dichoso de existir, óyelo bien, en esta época, con esas taras y defectos, con esas tentaciones y complejos, incluso con ese sistema nervioso que en algunos momentos te juega malas jugadas. ¿Sí? ¿Así? ¿No te pasa que a veces piensas que quisieras ser otro, ser distinto de lo que eres? Pero Dios te ha hecho así. Y no te intranquilizan tus defectos, es decir, no te intranquilicen demasiado. Sin perder la paz, quédate tranquilo. Tú, dile solamente a Jesús, mira mi miseria espiritual, mi alma vacía y mi necesidad de ti. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa del día de hoy en defensa de la vida y la familia, en el que estamos hablando en compañía de Maritza Manrique de el aborto. Terminamos el tema del programa anterior, que fue el aborto quirúrgico, y estamos hablando del aborto químico. Nos estabas contando, Maritza, cómo el efecto de estas pastillas. Sí, hermana. Este medicamento tiene, pues, empezando porque ya hablamos de entrada de eventos adversos. Ujú. ¿Por qué hablamos de eventos adversos? Porque un medicamento que se utiliza fuera de las indicaciones para lo que fue investigado, ya eso de por sí genera unos eventos adversos. Y a eso se le suman todos los efectos secundarios que tiene todo tipo de Así medicamento es. como tal, como cualquier fármaco que tiene unos efectos secundarios. Entonces, una vez ellas consumen el medicamento, comienzan a tener vómito, Ujú. sangrado, fuerte sangrado, no un sangrado normalmente como les dicen que es el sangrado típico de un periodo menstrual, no, esto es un sangrado mayor Ujú. en la gran mayoría de las mujeres, porque hay otras que ni siquiera sangrado Así tienen, es. entonces ellas comienzan a angustiarse en ese momento que dicen, hace tantos días me tomé el medicamento y no ha tenido nada, no me ha dado nada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que a pesar de que muchas mujeres consumen el medicamento, este medicamento a veces no les funciona. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el embarazo continúa, pero es algo muy peligroso porque las mujeres que han tomado estos medicamentos, eh, adelante van a tener problemas Ujú. con su embarazo, o sea, van a tener complicaciones. Muchas de las mujeres, sus bebés nacen con algunas malformaciones
derivadas de haber consumido este medicamento que no Así le es. funcionó para el aborto, que el embarazo continuó, pero ya más adelante van a tener problemas. Lo otro, hermana, que es muy importante que la audiencia sepa, es que como cualquier Ujú. medicamento, uno no puede prescribirse. Así es. Estos son medicamentos que normalmente tienen que estar vigilados y supervisados bajo la mirada de un profesional y un profesional de la salud. Generalmente este medicamento lo venden y quien lo vende sencillamente es un vendedor, pero no tiene ni Así es. idea de nada de salud. Inclusive se saben muy bien toda la posología que tiene el Ujú. medicamento, pero cuando las mujeres les hacen preguntas frente a él, si, qué me va a pasar, qué consecuencias tiene, si me va a dar alguna consecuencia adicional, les dicen que no les va a dar nada, lo cual es mentira. Así es. Yo he visto publicidad de centros de aborto donde te dicen, ahora puedes abortar en el baño de tu casa sin necesidad de desplazarte al centro X, ¿no? Cosa que, bueno, parece una solución muy sencilla, como lo que se estaba proponiendo durante la pandemia, aborto en casa, ¿no? Y sin embargo, pues todo lo que nos estás contando de estas consecuencias, que no es algo tan sencillo, porque como decías antes, una mujer que tenga un sangrado tan abundante durante un mes, que es prácticamente una hemorragia, pues puede llegar a perder la vida, ¿no? Claro, hay mujeres que han pasado con unas hemorragias de un mes que terminan, ¿en qué termina una hemorragia de un mes? En una anemia. Así es. Entonces, antes estaban sanas en general, o Ujú. sea, eran mujeres, porque son generalmente mujeres jóvenes Así las que es. están acudiendo a este aborto químico. Entonces, posterior a su aborto, no solamente los efectos que tiene a nivel psicológico y emocional, sino que hay unos efectos a nivel físico que les cambian la vida rotundamente. Entre las consecuencias que tiene el medicamento es que a muchas les ha generado esterilidad. Y Así estamos es. hablando de mujeres entre 16 y 28 años, que son mujeres muy jóvenes en edad fértil, que podrían más adelante conformar una familia como debe ser, y eso les va a limitar su posibilidad de tener una familia porque ya la esterilidad, Así es. con eso ya no pueden. Incluso luego lo desean tener y ya no, y ya son estériles. Fíjense que muchas veces la mujer dice, no estoy preparada o ahora no quiero, pero ahora que no acojo esa vida, que es ese don de Dios, luego cuando quiero, ya no Ya no puedo. pueden. Y eso es muy triste, muy doloroso, además de todo el dolor, que no nos vamos a centrar ahora, todo el trauma emocional y, bueno, y espiritual que esto produce en las mujeres, ¿no? Así es. Es importante saber que consecuencias como eh, rompimiento de útero, Ujú. lesiones en los órganos conexos que tiene la mujer. Otras consecuencias son las infecciones. Esto sí Así es muy es. importante decirlo porque Ujú, resulta que como parte de la medicación que deben utilizar lo hacen vía vaginal. ujú. Entonces, no sabemos con qué asepsia lo hacen. Así Al es. introducir nomás sus manos con este medicamento, Ajá, con este cuerpo extraño, ahí ya puede así es. llevar una infección. Entonces, y luego eso les pone también en peligro la vida de ellas, ¿no? Cuando Así se es. genera una infección por el uso vaginal del medicamento. No hay bueno, en general les dicen que hay que utilizar seis pastillas, Ujú, pero en la realidad, lo que yo he visto a lo largo de los años y sobre todo en los últimos 2 años, que es cuando más se ha intensificado el consumo de estos fármacos, es que hay mujeres que han utilizado hasta 23 wow. pastillas. Claro, con una complicación médica impresionante que solo por la gracia de Dios han salvado sus vidas Ujú, porque han hecho un choque séptico claro. impresionante. Una eh, intoxicación.
y es muy difícil luego recuperarse, les cuesta mucho, mucho trabajo y mucho tiempo para volverse a recuperar. Entonces, cada mujer y cada sitio donde les venden el medicamento les dicen que deben utilizar cierta cantidad de fármacos. Se utiliza mucho que a veces se toman el medicamento, no les funciona, no pudieron ser exitoso su aborto y entonces vuelven al mismo lugar y lo que les dicen es, hay que Otra vez. otra dosis que a veces en muchos casos no les funciona tampoco. Entonces, esto es importante saberlo porque no podemos tomar esto tan deportivamente y sobre todo no podemos ser tan Así es. indiferentes frente a esta situación que aun cuando se hace oculta, porque ninguna mujer publica estoy haciendo un Así es. aborto en casa, realmente es algo muy duro, que si algún momento algún televidente sabe de algún caso, es importante, aunque sea estar ahí acompañando a esta mujer, porque va a pasar un momento muy crítico, Así muy es. traumático en su vida. Así es. Y luego que esto está pasando hoy, ahora, en este momento, y en muchos casos está pasando cerca nuestro. Y nos callamos por miedo, nos callamos por indiferencia y también nos callamos por desconocimiento. Es muy Así es. importante que nos informemos bien, primero para no cometer errores nosotros, y segundo también para poder hablar desde la verdad a todas las personas que tenemos cerca. Más vale hablar a tiempo que, eh, que luego cuando ya no hay solución. Y en muchos casos también, Maritza, ya de una forma breve, pero también que lo comentemos, cuando se habla de todas estas pues, consecuencias, traumas que tiene el aborto, muchas mujeres dicen y muchas personas a favor del aborto dicen, bueno, precisamente por eso se necesita que el aborto sea legal, porque esas cosas pasan cuando el aborto es clandestino, pero creo que eso es una gran mentira, ¿no? No, esa es una falacia, esa es una sofisma de distracción para enredar el aborto y que en la mente de la gente diga, no, es que es mejor un aborto en un sitio reconocido, en un sitio donde esté con profesionales, pero eso no es cierto. Así es. Eso no es cierto porque los sitios, inclusive lo hemos visto en esta pandemia, sitios muy reconocidos, que no vamos a nombrar para no herir susceptibilidades de nadie, pero donde hay profesionales y profesionales de la salud, médicos y médicos especialistas como ginecólogos, ginecostetras, y les están vendiendo el medicamento Así es. y aún así, con la venta del medicamento y con el seguimiento que de algún modo hacen estas instituciones, se presentan casos como los abortos incompletos o los abortos retenidos y frente a eso, ¿qué hace un profesional allá en su consultorio mientras esta mamá está en su casa Sola. sola Así es. realizándose un aborto? Entonces, no se trata de que sean clandestinos o no clandestinos, el aborto siempre va a ser lo mismo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Maritza, Con mucho por gusto, hermana. acompañarnos en este nuevo programa. Y a todos los que nos ven, no cerremos los ojos ante esta realidad, sino al contrario, hablemos de ella, alertemos, acompañemos a las mujeres y los seguimos esperando en este programa en defensa de la vida y la familia para enterarnos de estos temas tan importantes. Eh, Nos vemos en el próximo programa.